Desde que se inventase calaverita el fútbol, allá por el año de 1863, mucho han cambiado las reglas en este popular deporte. Sin ir más lejos, en los últimos años, y gracias a la tecnología, hemos podido ver cómo se ha implementado el VAR para ayudar a los árbitros. En el siguiente vídeo te quiero contar aquellas cosas que han cambiado o aquellas anécdotas más curiosas relativas a las reglas de este maravilloso deporte que cuenta con más de 150 años de historia y yo creo que es el deporte de masas más popular de todo el planeta. Y recuerda que yo soy Jorge Caneja y bienvenidos a mi canal. En los orígenes, los campos de fútbol tenían unas dimensiones de 200 yardas de largo por 100 de ancho, es decir, unos 182 metros de largo por 91 de ancho. Es más, las porterías de palo a palo medían 8 yardas, unos 7,22 metros, y tenían como curiosidad que carecían de larguero. Con el tiempo, la FIFA redefinió las dimensiones de un campo de juego y en la actualidad tanto el largo como el ancho varían. El largo puede ir de los 120 de máximo a los 90 de mínimo y sin embargo el ancho va de los 45 de mínimo a los 90 de máximo. Eso sí, la portería sigue conservando esas 8 yardas entre un poste y otro, pero con el tiempo se definió que por encima debería figurar un larguero y este se coloca a una distancia del suelo de 2,44 centímetros. En sus orígenes, el ganador del sorteo elegía campo y el perdedor estaba obligado a sacar. Con los años, pues al final, el ganador del sorteo elegía la cosa que más le convenía, o campo o sacar. Y también, en sus orígenes, cada vez que se marcaba un gol, antes de sacar del centro del campo, los equipos tenían que cambiarse de campo. Pero bueno, esta idea se desechó porque no resultaba nada práctica. Hasta la década de 1920, un gol que se marcase directamente desde un córner no era válido. Para que fuese legal, tenía que antes tocarlo cualquier jugador. Como curiosidad, este gol recibe el nombre de gol olímpico, ya que en 1924, en un partido celebrado entre las selecciones de Argentina y Uruguay, el delantero argentino Cesario Oncini marcó un gol desde el córner, y en este caso sí ya era considerado legal, y se llama así porque la selección uruguaya había sido la campeona olímpica en los Juegos de París de 1984. Y la verdad, en toda la prensa de la época se remarcaba que el gol había sido marcado a los campeones olímpicos. Pero bueno, en la prensa de la época, para abreviar, se dijo que este era el gol olímpico. De ahí viene su nombre. Es en 1890 cuando el portero inglés William McCrum se le ocurre la idea de que aquellas faltas que se producen dentro del área sean sancionadas con lo que conocemos actualmente como penalti. El penalti se instaura en la liga inglesa en la temporada 1891-1892, a finales del siglo XIX. Y el primer jugador que tiene el honor de haber marcado un penalti es el jugador del Wolverhampton Wanderers, Papo Mangels, que se lo marca al Accrington un 14 de septiembre de 1891. Es en 1970 cuando la FIFA adopta la solución, yo creo que una de las más igualitarias dentro del fútbol, que es que después de un partido empatado o después de una prórroga se producen una tanda de penaltis para dirimir cuál es el equipo vencedor. Hasta aquellas fechas, es decir, anteriormente, lo que se hacía era jugar un partido de desempate, generalmente en campo neutral, para determinar quién era el vencedor en estos partidos o en las rondas eliminatorias. La primera liga que admite las sustituciones en su campeonato fue la inglesa en la temporada
65-66, es decir, la temporada previa a que se celebrase la Copa del Mundo en el país británico. También es verdad que hasta entonces los equipos no podían hacer sustituciones y lo que se tenía que hacer pues era el equipo que tuviese uno o varios jugadores lesionados, si no revestía gravedad, es decir, si tenían un brazo roto, un hombro dislocado, una brecha en la cabeza, seguían jugando en el terreno de juego, pero bueno, en una posición, digámoslo así, de delantero centro, que no se tuviesen que esforzar mucho. Y bueno, aquellos jugadores pues, que sufrían una verdadera lesión de gravedad, sí que eran, pues se tenían que retirar del terreno de juego, pero no eran sustituidos por ningún jugador, con lo cual esto significaba pues una grave desventaja para aquel equipo que jugaba con un jugador menos. Con los años se pasó a hacer 2 sustituciones hasta que llegamos al año 1994, que gracias al Mundial celebrado en Estados Unidos se considera por primera vez la posibilidad de hacer una tercera sustitución y este cambio en la norma lo mantenemos en la actualidad. Hasta el Mundial de México en 1970 no se sancionaba ningún tipo de entrada o de actitud por parte de un jugador en el terreno de juego. Es gracias al árbitro británico George Astor que decide crear las tarjetas y el color, pues bueno, el que sean rojas o amarillas se debe a que este árbitro británico se inspiró en los colores de un semáforo, como lo oyes, Calaverita. El primer jugador amonestado con una tarjeta amarilla fue el jugador soviético Kaki Asatiani en un partido México-Unión Soviética. Y el primer jugador expulsado por ver una roja directa fue el chileno Carlos Castelli en un Chile-República Federal Alemana del Mundial celebrado en ese mismo país en el año 1974. Para acabar con estas anécdotas curiosas relativas al reglamento del fútbol, comentaros que en el año 1992 se instaura la regla que dice que los porteros, al recibir el balón en cesión de un jugador de su mismo equipo, no pueden jugarla con la mano como se venía haciendo hasta aquel año. Lo que tienen que hacer es jugarla con el pie, con lo cual esto pues más o menos revoluciona un poco cómo entendemos el fútbol moderno, ya que a partir de aquella época al portero se le da, aparte de la función que tiene de parar los balones con los pies, pues se le da una salida distinta a la hora de salir con el balón jugado desde su propia portería. Suscríbete si no conocías mi canal, dale a like, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente vídeo, Calaverita. ¡Adiós!